Hola queridos amigos y hermanos, gracias por acompañarnos y por permitirnos entrar a la intimidad de su casa para poder analizar el repaso de la lección del folleto de escuela sabática, correspondiente ya a la tercera semana de este trimestre. Un tema más que interesante que hay mucho que hablar de él. Hoy no vamos a agotar el tema, pero hay mucho de qué hablar. Eh, Habrán muchos textos bíblicos que vamos a compartir y el objetivo es, o el llamado es, para nuestros amigos que nos sintonizan, para amigos de otras denominaciones religiosas, que puedan tener una concepción diferente a lo que vamos a presentar hoy, pero vamos a presentarlo a la luz de la palabra de Dios y a la luz del espíritu de profecía. Así que acompáñenme con una palabra de oración para el repaso de esta lección. Señor que estás en los cielos, invocamos tu nombre solicitando tu ayuda, porque solo tú tienes palabras de vida. Solo tú, Señor, puedes mostrarnos la verdad. Y esa verdad la has dejado impresa en tu palabra. Vamos a hablar de la naturaleza del hombre. Vamos a hablar de todos los detalles que rodean a la naturaleza humana. Pero no podemos estudiarlo sin consultar tu libro sagrado. Por favor, envía tu espíritu. Y si alguno de nuestros amigos llega a escuchar algo que impacte su corazón, que ese impacto sea el de tu espíritu y no una ofensa, no una humillación, sino que sea el toque de tu espíritu fijando la verdad en el corazón. Lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hemos llegado allá a la lección número 3. Tremendo tema de análisis. Comprendamos la naturaleza humana. A ver, quiero que me vean un poquito mejor. Ahí estamos. Comprendamos la naturaleza humana. No vamos a tratar de comprenderla hoy en este repaso. No hemos intentado entenderla tampoco durante toda la semana. Este es un tema amplio y hay que meterse un poquito a la filosofía para poder entenderlo. Pero queridos amigos, mis hermanos de seguro lo saben, pero queridos amigos, hoy van a darse cuenta de cosas que quizás no conocían, pero vamos a presentarlas con todo el corazón y toda la verdad a la luz de la palabra del Señor. Muy bien. Génesis 1:27. No voy a leer la Reina Valera, voy a leer la Torá. Y dice Génesis 1:27. Dios de este modo creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Aquí no hay espacio ni para media hembra ni para medio varón. Varón y hembra, contundente, varón y hembra los creó. Somos imagen, tenemos el privilegio de ser creados a semejanza e imagen de nuestro Dios. Privilegio que no tiene otra criatura ni otro ser viviente en esta tierra, solamente el género humano. Ahora, queridos amigos, y disculpen hermanos, porque quiero dirigirme a nuestros amigos que nos sintonizan. Ustedes conocen esto muy bien, saben que es parte de nuestras creencias, pero quiero enfocarme hoy, y discúlpenme, pero quiero dirigirme hoy directamente a nuestros amigos, porque ellos piensan diferente a nosotros. ¿En qué es más bonito pensar o qué es más bonito creer? ¿En que un día morirás? ¿O
nunca morirás. ¿Qué es más atractivo? Un día vas a morir y por otro lado otro pensamiento, nunca vas a morir. ¿Qué es lo más atrayente? Bueno, por el materialismo que llevamos encima, es más estimulante y atrayente la última expresión. Nunca vamos a morir. Y es reconfortante a la hora de un funeral acercarse a la familia y decirle al doliente, su familiar está en la presencia del Señor. No se sienta triste. Él está gozando ya de un lugar mejor. Vamos a analizar todas esas cuestiones porque esto es tan importante y el objetivo no es herir los sentimientos de nadie, porque hay alguien que se ha encargado a través de la mentira de herir los sentimientos del hombre, y ese se llama Satanás. Entonces, pensar en que un día hemos de morir está vinculado con el razonamiento divino expreso en Génesis 2, 16 y 17. Y voy a leer la Torá, Génesis 2, versículos 16 y 17. Dios le dio al hombre un mandamiento diciendo, puedes definitivamente comer de todo árbol del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comas, puesto que el día en que comas de él, definitivamente morirás. Aquí vemos el pensamiento de Dios, un pensamiento, una idea, un principio preventivo. El hombre no había pecado todavía, Dios le está advirtiendo. Dicen que una onza de prevención vale más que una libra de curación. Es más favorable la medicina preventiva que la medicina de impacto, ya tratar de solventar el problema de un órgano que ha sido maltratado, dañado. Es mejor la prevención, aprender a comer, aprender a cuidarse. De eso vamos a hablar hoy. Tenemos acá un principio preventivo de parte de Dios. No comas de esto, no toques esto, porque si lo comes, ese día te vas a morir. Muy bien, lo estudiamos la semana pasada. El otro pensamiento, nunca morirás, está fundamentado en el principio de Satanás, pero este no es un pensamiento preventivo, sino que es un principio estimulante, invita a hacer una acción. El principio preventivo de Dios evita no realizar una acción. Y dice la Torá en el libro de Bereshit, libro de Génesis, el capítulo 3, el versículo 4, la serpiente le dijo a la mujer, ciertamente no morirán. Y esto lo estudiamos también la semana pasada. Los sentimientos de Satanás fue lo que él transmitió e inculcó también al hombre. Ustedes no se van a morir. Dios tiene temor de que ustedes sean como él, sean dioses. Interesante, muy interesante eso. Escuchaba esta semana un trozo de un video de Cash Luna, donde le daba a entender a su feligresía de que ellos son dioses. ¿Por qué? Porque somos hijos del Dios creador, del gran Dios del universo. Entonces, si somos sus hijos, nosotros somos dioses también. ¡Wow! Ese es un pensamiento satánico revestido de pensamiento bíblico. Pero hoy vamos a analizarlo a detalle. Entonces, el principio de Dios me dice, morirás si haces esto. El principio satánico dice, no morirás. Ahora bien, atención amigos míos, si es cierto que al morir vamos a un mundo mejor, yo quiero que pienses y analices esto conmigo. Disculpen que hoy voy a leer muchas cosas, pero no quiero que pierdan la sazón con la que lo escribí.
Así que voy a leer algunos pensamientos que escribí y quiero compartirlos con ustedes. Si es cierto que al morir vamos a un mundo mejor, mi padre, mi madre, mi hijo, mi esposa, a quien yo he perdido, si realmente va a un mundo mejor, analiza las siguientes preguntas, por favor. Número 1, entonces, ¿por qué lloramos a nuestros amados cuando mueren? Si van a un mundo mejor. Número 2, ¿por qué nuestros amados nos visitan ocasionalmente? ¿Por qué no nos visitan todos los días? ¿Por qué en ese mundo mejor no les dan permiso para visitarnos todos los días? Estamos analizando, no estoy aseverando que vamos a un mundo mejor, solamente estoy haciéndoles pensar en base a los principios que a ti te han enseñado. Si vamos a un mundo mejor, ¿por qué lloramos a nuestros amados? ¿Por qué nos visitan ocasionalmente? Porque hay gente que dice que habló con el familiar que se le murió. Pero ¿por qué no nos visitan todos los días? ¿Por qué en ese mundo mejor no les dan permiso para que pasen todo un día con nosotros, consolándonos, arrullándonos, haciéndonos entender que realmente está en un mundo mejor y luego que después de la cena pueden regresar otra vez a ese mundo mejor? Y en tercer lugar, ¿por qué cuando alguien fallece, sus familiares no piensan en quitarse la vida en ese mismo momento para que los entierren juntos y puedan reunirse a ese mundo mejor? Y está vinculado con la primera pregunta, ¿por qué lloramos? Yo nunca he visto en un sepelio que alguien venga y diga, bueno, como mi familiar va para un mundo mejor y yo le amé tanto, yo me voy también con él. Y pum, se pega un tiro y lo entierran. Yo nunca he visto eso. ¿Por qué no se nos viene ese pensamiento? Y esta pregunta la estuve analizando hace unos meses atrás. Y realmente si mi familiar va a un mundo mejor, ¿por qué no me quito la vida en ese momento y me voy con él? Y que ya no entierren uno, que entierren dos. ¿Acaso no van a un mundo mejor los que mueren? Entonces, ¿por qué tengo miedo a quitarme la vida e ir a ese mundo mejor? ¿O es que acaso tengo dudas que realmente vamos a un mundo mejor? Interesante. Esta semana estudiamos dos cualidades del género humano. La primera es su naturaleza y la segunda, cuál es su condición cuando muere, cuál es su estado cuando muere. En eso se ha espaciado la lección esta semana. Yo quiero compartir con ustedes el pensamiento de la sierva del Señor con respecto a lo que acabamos de tratar. Y lo que voy a leer se encuentra en la porción del día sábado. Voy a leer los párrafos 4 y 5 del comentario de la lección por la sierva del Señor. Y dice así: si los hombres hubiesen querido recibir la verdad tan claramente expresada en las Santas Escrituras, ¿a dónde está la verdad expresa de Dios? En las Santas Escrituras. Y la señora White describió: si los hombres hubiesen querido recibir la verdad tan claramente expresada en las Santas Escrituras referente a la naturaleza del hombre y al estado de los muertos, reconocerían en las declaraciones y manifestaciones del espiritismo la operación de Satanás con poder y con prodigios mentirosos. Los muertos hacen milagros, pero ¿realmente son milagros de Dios a través del muerto? ¿O es Satanás quien trata de engañarnos? Eso está planteando ella. Y sigue diciendo: pero en vez de renunciar a la libertad tan cara al corazón pecaminoso y a sus pecados favoritos, la mayoría de los hombres cierra los ojos a la luz y sigue adelante sin cuidarse de las advertencias
mientras Satanás tiende sus lazos en torno de ellos y los hace presa suya. Según de Tesalonicenses 2:10 cita ella, por cuanto no admitieron el amor de la verdad para que fuesen salvos, Dios les envía la eficaz operación de error a fin de que crean la mentira. Esta cuestión no es que Dios la envía, no, Dios la permite. Si tú prefieres creerle a lo que dice tu pastor o a lo que dice el sacerdote y dejas de lado lo que Dios quiere decirte, mostrándote la verdad en su palabra, entonces si tú obstinadamente insistes en creerle al hombre y no a Dios, entonces Dios finalmente se aparta, y cuando Él se aparta, Él permite que venga sobre ti más engaño. Los que se oponen a las enseñanzas del espiritismo atacan no solo a los hombres, y esto va para ti, hermano adventista, y para mí. Los que se oponen a las enseñanzas del espiritismo atacan no solo a los hombres. Hoy no voy a atacar solo al hombre, sino también a Satanás y a sus ángeles. Esto es serio. Esto es serio. Han emprendido la lucha contra principados, potestades y malicias espirituales en los aires. Satanás no cederá una pulgada de terreno mientras no sea rechazado por el poder de mensajeros celestiales. El pueblo de Dios debe hacerle frente como lo hizo nuestro Salvador con las palabras: escrito está. Satanás puede hoy citar las Santas Escrituras como en tiempos de Cristo y volverá a pervertir las enseñanzas de ella para sostener sus engaños. Y ahorita se me viene a la mente Luis Toro. ¿Te lo leo otra vez? Dime tú si ella se equivocó al escribir esto por revelación divina. Satanás puede hoy citar las Santas Escrituras como en tiempo de Cristo y volverá a pervertir las enseñanzas de ellas para sostener sus engaños. Y ya voy a hablar de una que pervierte Luis Toro. Los que quieran permanecer firmes en estos tiempos de peligro deben comprender por sí mismos el testimonio de las Escrituras. No me creas a mí. Léelo aquí y que esté interpretado en su verdadero contexto. Lo que acabo de leer está en El Conflicto de los Siglos, la página 546 y 547. Bien, la lección del día domingo nos presenta dos panoramas: Génesis 1, 24, 27 y Génesis 2, 7 y 19. Donde podemos visualizar algunos aspectos importantes entre el hombre y las demás criaturas. Ambos somos seres vivientes, somos Nefesh Yayash o Nefesh Hahaim. Ya vamos a estudiar esto. Bien. Según Génesis 1, 24 y 27, ustedes pueden leerlo en casa, y Génesis 2, 7 y 19, Dios creó a los hombres y a los animales tomándolos del mismo lugar, de la tierra. ¿Sí o no? Ahí está expreso. Esa es la similitud que guarda el hombre con los animales. Ambos fueron tomados de la tierra. Pero vamos a hablar acerca de las diferencias. ¿Sí? La única similitud es esa. Fueron tomados de la tierra. Bueno, y la otra sería que ambos pues recibieron ese soplo. Sí, pero la Biblia no habla acerca del soplo en la nariz de los animales. ¿Sí? Ya vamos a analizar eso. Muy bien. La similitud es que ambos fueron tomados de la tierra. Y que ambos son... quizás esto es lo más adecuado, ambos son seres vivientes, tanto animales como humanos. Somos seres vivientes o seres vivos. Muy bien. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, los animales no fueron formados
aparecieron tras una orden divina. Produzca la tierra seres vivientes. Mucho cuidado. La ciencia nos considera animales, pero animales racionales. No, esto no es lo que está dando a entender la Escritura. Fuimos formados del mismo elemento, tierra, y ambos somos seres vivientes. Esa es la similitud que tenemos. Sí, pero con los animales hubo una relación más impersonal que con el hombre. Porque con los animales, Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes. En cambio, Dios formó al hombre. Hizo el muñequito, fue un contacto más personal, ¿sí? Puso los detalles, claro, Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes, y todo se realizó de acuerdo al diseño que Dios tenía acá, ¿sí? Dios sabía que la vaca iba a tener 4 estómagos, iba a tener ojos, nariz, pulmones para respirar, sistema de excreción, piel, cuernos, y así con cada animal. Sí, ese diseño estaba aquí, pero fue decisión de Dios que su creación del hombre fuera más personal. No dijo, produzca la tierra hombres y mujeres. No, fue personal. Él formó el muñeco primero. ¿Pudo haberse tomado el tiempo de formar al león? ¿A la ballena? Claro que sí. Pero bueno, esa es una de las preguntas que podríamos hacerle al Señor allá en la eternidad. ¿Por qué la relación con el hombre fue más personal? Bueno, la Biblia no dice de que los animales fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, el hombre sí. Y esto ya le da una gran relevancia a nuestros orígenes. Aunque algunos quieren centrar sus orígenes en un mono. Bueno, hay tantos parecidos físicamente, pero nuestros orígenes no son primates. Nuestros orígenes están en Dios. Somos imagen y semejanza de Dios. Segunda diferencia, no hay registro que demuestre que Dios haya soplado en las narices de los animales. Sin embargo, todos ellos tienen un hálito, si no, no fuesen seres vivientes. Ahora con el hombre fue diferente. Después de haber formado el muñequito, él sopló aliento de vida. Personal, ¿no? Tercera diferencia, los animales son seres vivientes. El hombre también es un ser viviente. Y aquí es donde comienza quizás el problema de traducción. En hebreo, ser viviente se pronuncia nefesh yayash, que significa alma viviente o ser viviente. Y aquí viene el asunto. Muchos creen que cuando Dios nos creó, nos puso un alma. En el soplo que Él puso, allí iba como los pensamientos, el chips, el cassette, donde estaban todos los pensamientos, el raciocinio. Eso no ocurrió en la creación. Nosotros no tenemos un alma. Nosotros somos un alma. Ahora, lo que quiero que entiendan, queridos amigos, es Dios creó la parte material, ¿sí? El soma, el cuerpo. Y luego, ese muñequito ya hecho no se movía. Ese muñequito no hablaba, no pensaba, no oía, no miraba, no hablaba, no caminaba. Su organismo no funcionaba. Necesitó de la chispa de la vida. Necesitó de un espíritu. Me estoy adelantando algunos conceptos que vamos a analizar. Esa chispa estaba en su soplo. ¿Qué es la vida? La unión de ese muñequito más el soplo. Sumados los dos, da como resultado un alma. ¿Un alma qué? Un alma que se mueve, que oye, que mira, que habla, que ve, que se mueve. Un alma viviente, un nefesh yayash.
También los animales son nefes yayas, son almas vivientes. Pero fue más personal la creación del hombre. No sé si me estoy dando a entender. Por otro lado, los animales fueron creados según su género y según su especie, macho y hembra. Dios creó a la humanidad con dos géneros, masculino y femenino. Comunidad gay, dos géneros, masculino y femenino. No hay un tercero, ni el montón de divisiones. Macho y hembra, masculino y femenino. Y los creó a imagen y semejanza suya. Eso está en Génesis 1, 26 y 27. La otra diferencia es que los animales fueron creados para someterse a la voluntad del hombre. Y el hombre fue creado para enseñorear a los animales. Me llama la atención que el Señor al crear al hombre y a la mujer incluye dos de las categorías de clasificación taxonómica de los seres vivos. Usa la especie y utiliza el género. Interesante. La ciencia los incluye como categorías de clasificación taxonómica. Bien, eso es en cuanto a similitudes y a diferencias entre los animales y el hombre. Ahora, en la lección del día lunes, el alma que peque morirá. ¿De dónde viene la idea? Y queridos amigos, aquí va una cosa sensacional y lo he estudiado, pero la primera vez que lo estudié me motivó a profundizar más en él y lo escuché de mi profesor de filosofía. Y dijo lo siguiente: ahora, con lo que voy a mencionar, quiero demostrar por qué la Iglesia Católica piensa como piensa con referente a qué es lo que ocurre con una persona cuando muere. Bueno, de ellos aprendimos que si somos buenos nos vamos para el cielo. Y si somos malos, pues nos vamos al infierno. O si hemos sido medio buenos, pues vamos al purgatorio. ¿De dónde viene ese pensamiento? ¿Viene de la palabra de Dios? No. Y ese domingo, en la universidad, hace 6 años, 7 años, mi maestro de filosofía, un católico romano de peso, dijo lo siguiente: la Iglesia Católica, Apostólica y Romana ha sido influenciada por dos grandes pensadores de la Iglesia. Y mencionó a San Agustín de Hipona y a Santo Tomás de Aquino. Está claro en el mundo católico que el primer doctor de la Iglesia fue San Agustín de Hipona. Pero luego yo abrí los ojos con lo siguiente que decía el maestro y dijo: San Agustín de Hipona fue influenciado por Platón. Su forma de pensar la tomó de los escritos de Platón y Tomás de Aquino las tomó de Aristóteles. Yo pensé que iba a decir que uno las tomó del apóstol Pedro y otro las tomó de Pablo o de Juan. No. La filosofía, la forma de pensar del catolicismo romano con respecto a qué ocurre cuando alguien muere, no fue tomada de la Escritura. Los cimientos de sus doctrinas no han sido tomadas de la Escritura, fueron tomadas de la filosofía griega. Considero que el autor se quedó corto, aunque no sé si lo explica en la lección de maestros, pero él solo menciona de que esa teoría de creer que el alma es inmortal, él menciona que es pagana. Sí, pero ¿por qué es pagana? En primer lugar, yo considero que es diabólica. ¿Por qué? Porque el gran inventor de ella fue Satanás. No van a morir. Ahí comenzó eso. Y
Luego, como este asunto es un aspecto religioso, Satanás quiso convertirlo en un aspecto también del razonamiento, así que adiestró muy bien a los grandes filósofos griegos para ampliar esta cuestión, ¿sí? En donde la filosofía griega considera de que el cuerpo es inerte, es materia. Eso es lo que decía Platón, es materia. Y necesita un agente externo, necesita algo que le dé vida. Y allí es donde entra el alma. Y precisamente este fue el binomio de la tesis principal de Agustín de Hipona, hablar acerca de Dios y el alma. Entonces se consideraba el alma como algo inmaterial que al imprimirlo, combinarlo con el conocimiento, entonces el alma puede llegar a ser inmortal. ¿Por qué? Porque logra alcanzar el razonamiento. Esto es lo que pensaba Platón. Y esto es de lo que se apropió Agustín de Hipona, y esto es lo que cree el católico romano. Pero bien, yo no estoy aquí para seguir las teorías de los filósofos griegos. Estamos aquí para ver lo que Dios dice. Ezequiel 18:4 nos enseña que el alma que peque va a morir, porque todas las almas son de Dios. Entonces, si el alma no muere, la palabra está mintiendo acá. Por otro lado, el versículo 20 de Ezequiel 18 también nos dice lo mismo: el alma que peque morirá. Y aquí quiero agregar otra cuestión: no hay pecados generacionales. Cada quien paga en esta vida su propia cuenta y no la de sus antecesores. Hay iglesias evangélicas que creen mucho en los pecados generacionales. ¿Qué significa esto? De que si en alguna rama de mi filo o de mi árbol genealógico hubieron prostitutas, pues bueno, yo tengo que consagrarme a Dios para romper esa cadena, para que no hayan prostitutas en el futuro en mi familia. La palabra de Dios es contundente y bueno, quizá valdría la pena leer lo que dice Ezequiel 18 y el versículo 20. Muy interesante y muy categórico. Y dice la palabra de Dios: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre. Entonces no existen los pecados generacionales. Yo voy a pagar por mis pecados, no voy a pagar por los pecados de mis antecesores. Por otro lado, sé muy bien que los mormones, ellos se bautizan en el nombre de sus familiares. Algún familiar pues que no logró bautizarse, pues ellos se bautizan por ese familiar para que pueda alcanzar salvación. Yo voy a dar cuenta de mis propias acciones, no de las acciones de los demás. Sigue diciendo la palabra de Dios: el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Contundente, categórico. Ahora, aquí viene algo que puede crear confusión. Mateo 10:28. Y vamos a leerlo. ¿Y por qué puede crear confusión? Muy bien, ya vamos a analizar por qué. Mateo 10:28. Dice la palabra de Dios: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Saben, esta traducción no me gusta. ¿Por qué? Porque hace una separación del cuerpo y del alma. Entonces, ¿qué fue lo que dijimos en base a la palabra de Dios? Dios formó el muñeco y sopló aliento de vida sobre él. Fue soplo, no fue un alma. El soplo, al unirse con el cuerpo, se convirtió en un ser viviente, en un alma viviente, en un nefesh yayash.
Ahora, así como está traducido acá en la Reina Valera 60 este texto, hay una separación del cuerpo y una separación del alma. Sí vuelve a ratificar lo que estudiamos en Ezequiel, que el alma puede ser destruida, no es inmortal, como muchos creen. Y ya vemos de dónde viene ese pensamiento. Viene de la filosofía griega. Pero yo quiero leer con ustedes la versión Dios habla hoy. Revisé varias versiones, hasta revisé la King James, pero la King James dice prácticamente lo mismo. Pero me gustó cómo está la traducción en la Biblia Dios habla hoy y me tomé la responsabilidad de poder escribirlo. Dice así: no tengan miedo de los que pueden darles muerte. No hace separación del cuerpo o del alma. ¿Por qué? Porque son la misma cosa. Cuerpo y soplo forman el alma. No tengan miedo de los que pueden darles muerte, pero no pueden disponer de su destino eterno. Mire qué interesante. Teman más bien al que puede darles muerte y también puede destruirlos para siempre en el infierno. Y la Biblia de los Testigos de Jehová traduce infierno como Gehenna, que es una palabra muy bien aplicada. ¿Ven cómo cambia el asunto? Entonces, no solamente debo tenerle miedo a aquellos que solamente me pueden matar, pero decidir si me salvo o me pierdo, no tienen poder para eso. Sí debe preocuparme y debo tenerle más temor a aquel, en este caso refiriéndose a Dios, a aquel que tiene el poder para matarme, pero al mismo tiempo decidir si me salvo o me pierdo. ¿Verdad que es más entendible así? Parece ser que como está escrita, la Reina Valera 60 apoya muchísimo el pensamiento griego. Así que me gusta más la traducción de la Biblia Dios habla hoy. Entonces, ¿morimos por qué? Morimos porque hemos pecado, según Romanos 5:12. Tanto hombres como animales, según Eclesiastés 1:19 y 20, morimos. Claro, los animalitos pues nos los llevamos de encuentro. Morimos porque un día el hombre decidió pecar y decidió desobedecer el principio que Dios estableció. Si comes del árbol, morirás. Así que no solamente se rompió la naturaleza humana, sino que también la naturaleza en sí, nuestro ecosistema, los animales también cambiaron su comportamiento y también a ellos le llegó esa herencia, la muerte. Así que los culpables no somos nosotros. Los pobres animalitos aquí no tienen nada que ver y nos los llevamos de encuentro. Por otro lado, cuando una persona muere, deja de existir, cesa su existencia como alma viviente. Y ya lo vimos que Dios lo advirtió en Génesis 2, 16, 17. No hay una migración de un alma incorpórea ni al paraíso, ni al purgatorio, ni a ningún infierno. La solución al problema de la muerte es únicamente la resurrección en el día postrero, según Juan 6:40. Y con respecto a esto, quiero finalizar esta parte, luego voy a tocar Juan 6:40. Quiero compartir con ustedes lo que dice la sierva del Señor al respecto. Y ella dice: cuando la voz de Dios despierte a los muertos, Él saldrá del sepulcro con los mismos apetitos y pasiones, refiriéndose a un ser humano, los mismos gustos y aversiones que poseía en vida. Dios no obra ningún milagro para regenerar al hombre que no quiso ser regenerado cuando se le concedió toda oportunidad y se le proveyó toda facilidad para ello.
Mientras vivía no halló deleite en Dios ni halló placer en su servicio. Su carácter no se halla en armonía con Dios y no podría ser feliz en la familia celestial. Palabras de vida del Gran Maestro, página 214. Ahora dice ella, Satanás dijo a sus ángeles que hiciesen un esfuerzo especial para difundir la mentira que le fue dicha por primera vez a Eva en el Edén. No moriréis. Y a medida que el error fuese recibido por la gente y ésta fuese inducida a creer que el hombre es inmortal, Satanás le haría creer que el pecado ha de vivir en tormento eterno. Entonces el camino quedó preparado para que Satanás obrase por medio de sus representantes y señalara a Dios ante la gente como un tirano vengativo, que hunde en el infierno a todos los que no le agradan y les hace sentir su ira para siempre, y que, mientras sufren indecible angustia y se retuercen en las llamas eternas, los mira con satisfacción. Satanás sabía que si este error era recibido, Dios sería odiado por muchos en vez de ser amado y adorado, y que muchos se verían inducidos a creer que las amenazas de la palabra de Dios no habían de cumplirse literalmente, porque sería contrario a su carácter de benevolencia y amor hundir en tormentos eternos a los seres a quienes creó. Dice Primeros Escritos, página 218 y 219. Qué tremendo engaño el que hilvanó Satanás para los hombres, que hasta el día de hoy el mundo religioso se tragó esa mentira de que el alma es inmortal y que una persona al morir, si ha sido buena y ha creído en Dios, va directamente a ese lugar celestial, a ese paraíso celestial. Y si fue malo, se va al tormento eterno. Un predicador popular aquí en El Salvador dijo un día que fueron en un día de campo, si no me equivoco, si no mal recuerdo, a los Ausoles de Huachapán, y donde sale mucho vapor, ¿no? Y hay mucho calor. Y dice que un joven se acercó y comenzó a ver abajo y dijo, bueno, pues aquí está el infierno, aquí abajo. Entonces él comenzó a decir, abuelo, abuelo, estás allí, haciendo mofa de su abuelo, ¿no? Pero este predicador decía de que pues el infierno estaba ahí abajo. Qué terrible ignorar la palabra de Dios y caer en ese engaño. ¿Por qué? Porque a nosotros los seres humanos nos gusta escuchar cosas bonitas. Aunque Dios nos diga cosas feas, que son verdad, nos gusta escuchar las cosas bonitas que los hombres nos dicen para engañarnos. Tengamos mucho cuidado. Vale más creerle a Dios, confiar en Dios, que confiar en los hombres. La lección del día martes. El espíritu vuelve a Dios. Quiero iniciar con una pregunta que siempre le he hecho a mis alumnos cuando tratamos el tema de la corriente eléctrica en física. ¿A dónde va la luz cuando la apagamos? ¿A dónde se fue la energía que emitía ese foco? ¿A dónde? Bueno, físicamente sabemos que simple y sencillamente se cerró el circuito y entonces la luz está ahí, rezagada, retenida, reposando, esperando el momento a que se vuelva a abrir el circuito para que la energía vuelva a circular y aparezca el foco, alumbrando y dándonos calor. ¿A dónde vamos cuando morimos? Y en cierta ocasión, una vez, una de estas personas que pertenecen a estas iglesias que creen esa teoría de que el morir, si somos buenos vamos al cielo y si somos malos al infierno, tocó la puerta de mi casa y no me dijo ni buenos días ni buenas tardes. De una vez me dijo, si usted se llega a morir, ¿a dónde iría?
¿Al cielo o al infierno? Y yo le dije, pues bueno, me iría al infierno. Y abrió los ojos así y me dijo, ¿y tan tranquilamente lo dice? Claro que sí. Lo que pasa que me parece que usted no entiende qué es el infierno. Y de igual manera, de la filosofía griega hemos aprendido que el infierno es ese lugar de tormento donde están las almas sufriendo. ¿Se acuerdan de la Divina Comedia de Dante Alighieri y su forma cónica donde explicó los diferentes estratos del infierno? ¿Es eso a lo que se refiere? No, no hay tiempo para ahondar en esto, pero lo que la palabra de Dios trata de mostrar al hablar del infierno es hablar de la tumba, del Hades, del Gehenna, el lugar de tormento que Dios habrá apartado para los tiempos finales. Ese no se llama infierno, se llama lago de fuego ardiendo. Y ya les voy a dar una prueba de esto más adelantito. ¿A dónde vamos cuando morimos? Muy bien. Génesis 2.7 nos muestra el inicio de la vida. Dios creó al hombre. Eclesiastés 12 del 1 al 7 y Génesis 7.22 nos muestran que todo lo que tiene vida un día va a terminar. La Biblia enseña que el hombre es un alma viviente, un nefesh yayash o un nefesh hahai, como dice la Torá, según Génesis 2.7. Entonces, la Biblia enseña que somos un alma viviente, no que tenemos un alma, no, somos un alma viviente. Y que el alma deja de existir cuando morimos. Entonces, ¿qué es la muerte? La muerte es la cesación o el final del alma o de la vida. Entonces, parece ser que el alma se forma. El alma o la vida es la suma del soma, del cuerpo, más el soplo que Dios da. Juntos al unirse forman el alma o la vida. Ese soplo, muchos creen erróneamente que ahí van nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y que al llegar al cuerpo entonces logramos tener conciencia. La Biblia no apoya eso. Ese soplo recibe varios nombres. Ese soplo se llama espíritu. Ese soplo se llama chispa de la vida. Ese soplo se llama hálito. Y es ese el que sube a Dios. ¿Por qué? Porque Él lo dio. La tierra que de donde fue tomado el hombre, al morir, el cuerpo físico regresa al polvo, a la tierra de donde fue tomado. O sea, la muerte es la separación de los elementos originales de la vida. La parte material vuelve a la tierra y la parte inmaterial, que es el soplo, inmaterial porque no se ve, nadie puede ver mi soplo, ese regresa a Dios. Muchos creen que como ahí van nuestros sentimientos y pensamientos, ese soplo es nuestra personalidad, es nuestro carácter, y entonces estamos ante la presencia de Dios. Muy bien. Si eso fuera cierto, Eclesiastés 12 del 1 al 7 describe el proceso de envejecimiento natural del ser humano o de todo ser viviente hasta morir. Envejecen los perros y mueren, envejecen los gatos y mueren, envejecen las aves y mueren. El hombre envejece y muere. Entonces, si el espíritu que sube a Dios es la parte consciente del humano, pensemos que fuera cierto, entonces el espíritu de buenos y malos está en el cielo. Es como cuando alguien muere, la parte material va a la tierra
y el soplo que fue dado por Dios regresa arriba, y como muchos piensan que allí va nuestro carácter y nuestra personalidad, entonces por eso en los sepelios evangélicos yo escucho muchas veces: nuestro hermano, nuestra hermana ya está en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ese aliento de vida fue a Dios. Muy bien, si eso es así, ¿qué lógica tiene ser cristiano? Porque ese es un proceso natural de descomposición, de destrucción. Muero, mis células mueren, dejan de funcionar, la actividad homeostática cesa y entonces lo material se desintegra y el soplo que es de Dios regresa. Y eso ocurre en un cristiano muy buena gente, pero también ocurre en un humano perdidamente. Entonces, quiere decir, en este caso, si es cierto de que en ese soplo va nuestra personalidad, quiere decir que buenos y malos están delante de la presencia de Dios. Si así fuera, entonces respondamos estas 10 preguntas que les tengo, queridos amigos. La primera: si fuera cierto eso, de que ese soplo soy yo, es mi personalidad, es mi carácter y va a la presencia de Dios, pues eso significa que delante de la presencia ya estoy yo allí, sea bueno o sea malo. Parece ser que nadie se va a perder, ¿no? Número 1. ¿Existiría entonces la clasificación de salvos y perdidos? Y cito aquí Mateo 25, 32 y 33. Donde el Señor Jesucristo menciona de que va a separar en aquel día las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Pues sí, pero si al morir mi personalidad va en ese soplo y voy delante de la presencia de Dios, pues sea bueno o sea malo, estoy delante de la presencia de Dios. Entonces no tiene lógica que Jesús haya hablado de una separación. ¿Ya cayó el centavo en la cabeza? Segunda pregunta: ¿tendría lógica la segunda muerte de la que se habla Apocalipsis 2:11? ¿Por qué se habla de una segunda muerte? Si bueno, con la primera es suficiente con que mi soplo, el soplo de Dios se vaya y va mi personalidad y ya estoy gozando de la eternidad delante de la presencia de Dios. Entonces no habría lógica que la Biblia entonces, Apocalipsis 2:11, hablara de la segunda muerte. ¿Necesito otra acaso o falta algo que no se completó bien? La Biblia es específica, que dice que el soplo regresa a Dios quien lo dio. Tercero, ¿existiría el lago de fuego como castigo para los perdidos, según Apocalipsis 21:8? Pregunta 4. ¿A quién vendría a traer Jesús en su segunda venida, según 1 Tesalonicenses 4:16? Y esto quiero unirlo con la siguiente pregunta, la 5. ¿Cuáles serían los muertos en Cristo que van a resucitar primero, según 1 Tesalonicenses 4:6? Si ya están ahí arriba, ¿a quién va a venir a resucitar Jesús? ¿Tú estás cayendo, querido amigo? ¿Cómo esa forma de razonamiento filosófica, no bíblica, no casa con lo que Dios enseña en su palabra? La Biblia dice de que Cristo, al venir al final de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Sí, pero si alguien cuando muere ya se va para el cielo, ¿a qué muertos va a venir a resucitar Jesús? ¿Cuáles son los que van a resucitar primero si todos están ahí arriba? ¿Te das cuenta por qué el católico romano no habla de la segunda venida de Cristo? Por eso no habla de muchos que se van a perder. ¿Estás cayendo? ¿Ves cómo la filosofía griega impera? Ay, Padre Toro, estás equivocado, papá. Me gustaría platicar contigo algún día, pero no en show. No, que nos sentemos y podamos arguir en la palabra de Dios, porque tú dejas muchas cosas fuera, mi amigo. Sexta pregunta. Si es cierto que mi personalidad va en el soplo y ya estoy gozando de la vida eterna en la presencia de Dios,
¿Tendría lógica Apocalipsis 19, 20 y 21 y Apocalipsis 20, 10? Te los leo y aquí vamos a descubrir una cosa importante sobre el infierno. Apocalipsis capítulo 19 y el versículo 19 y 20 dice lo siguiente. El 20, perdón. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, ¿quiénes? La bestia y el falso profeta. ¿Quiénes son estos? El papado romano y el protestantismo apóstata. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Esto sería una mentira. ¿Por qué? Porque no hay salvos ni perdidos. Cuando mueres, tu personalidad va en el soplo que vuelve a Dios y estás delante de la presencia de Dios disfrutando la vida eterna. ¿Verdad que no casa? Y Apocalipsis 20, el versículo 10 dice lo siguiente. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Ahí están tres ya. La bestia, el falso profeta y el diablo. O te lo traduzco, el papado, el protestantismo apóstata y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora escucha esto. En Apocalipsis 20:13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Bueno, si el Hades significa el infierno, ¿cómo está eso? El infierno fue lanzado al infierno. ¿No tiene lógica? La Biblia acá en el versículo 14 habla de la muerte y la sepultura, que es lo mismo a decir Hades, Gehenna o infierno. La muerte y la sepultura fueron lanzados al lago de fuego ardiendo. Esta es la muerte segunda. Sí, pero esto es una mentira. ¿Por qué? Bueno, porque como en el soplo va mi personalidad y el soplo regresa a Dios, entonces allá estoy disfrutando de la vida eterna y esta muerte segunda no existiría. ¿Tú crees eso? ¿A quién quieres creerle? ¿A la palabra de Dios o a lo que dicen los hombres? Séptima pregunta. ¿Tendría lógica la victoria de los 144,000 según Apocalipsis 15:2 que han vencido a la bestia? ¿Que han vencido al falso profeta y han vencido a la marca de la bestia? Y están en el cielo cantando. O sea, vienen de una victoria. Sí, pero si me muero y el aliento sale y ahí va mi personalidad y mi carácter y mis sentimientos, pues estoy delante de la presencia de Dios. Entonces no tiene lógica esta victoria de los 144,000 sobre un triple sistema que está próximo a organizarse. Octava pregunta. Si esa teoría de que en el soplo está mi personalidad y estoy en la presencia de Dios porque regresa a Él, entonces mintió Lucas al escribir en el libro de los Hechos que David no subió a los cielos. Y eso puedes buscarlo en Hechos 2:34. ¿Tendría sentido la destrucción final de la muerte si todo espíritu va a Dios para vivir eternamente en paz por los siglos de los siglos, según 1 Corintios 15:26? ¿Lo leemos? 1 Corintios 15:26. Dice la palabra de Dios. (15:26) Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Pero bueno, ¿cómo la muerte va a ser destruida si cuando alguien muere, su cuerpo va a deshacerse a la tierra y el soplo
que es la personalidad, sube a Dios y estoy en la presencia de Dios, entonces eso se convertirá en un ciclo vicioso y la muerte nunca sería destruida. Entonces miente el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios al decir que el postrer enemigo o el último enemigo a vencer es la muerte. Tú estás contrastando lo que la filosofía le ha enseñado a los movimientos religiosos con la sabiduría divina. Y la última pregunta rompe la lógica del círculo que se seguirá en este mundo antes de ser destruido y la resurrección. Quiero que analicemos cómo es la lógica, cómo se van a terminar las cosas en esta tierra. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 22 al 24. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, hablando de la resurrección. ¿Y cuál es el proceso? Pero cada uno en su debido orden. ¿Cómo va a ser esa cuestión de la resurrección? Cada uno en su orden establecido. Y dice el apóstol, Cristo primero, después las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y aquí Cristo ya vino la primera vez. Habrá una segunda venida. Entonces, primero resucitó Cristo, luego las primicias, los que resucitaron con Él, y luego resucitarán los que son de Cristo en su venida, y luego el fin. Entonces, este ciclo no sería real si todo ser humano al morir, su parte material va a la tierra a deshacerse y el soplo donde va su personalidad está delante de la presencia de Dios disfrutando de la vida eterna. Y podría mencionarte más y más y más, pero aquí el espacio es mínimo. Yo espero que Dios toque tu corazón y no me creas a mí, te estoy leyendo la palabra y puedes leerlo en cualquier versión. Interesante esto. ¿Cuál es nuestra condición cuando morimos? La lección del día miércoles. ¿Qué saben los muertos? ¿Cuánto saben los muertos? Nada. La Biblia sí lo expresa. ¿En qué condiciones me encuentro al morir? Por cuestión de tiempo voy a darte los textos, por favor revísalos. ¿En qué condiciones se encuentra un muerto? ¿Dónde anda un muerto? Hay gente que le tiene miedo a los muertos. Y bueno, Satanás inventó esta doctrina. Los filósofos griegos la adornaron de razonamiento pervertido. Y Hollywood lo convirtió en película. Y que los muertos vivientes, y que los espantos, y que los fantasmas, y que los muertos vivientes. ¿Qué ocurre con un muerto? ¿En qué condición está cuando muere? Ponte a pensar en tu familiar. Y aquí viene la parte sentimental, que mi intención no es herirla. Yo desde muy chico perdí a mi padre. Iba a cumplir 9 años cuando perdí a mi padre. ¿Qué está haciendo mi padre hoy? ¿Está delante de la presencia del Señor? En primer lugar, la Biblia nos enseña en Job, capítulo 3, versículo 13, que los muertos están en un estado de reposo, dormiditos, descansando. Número 2, la palabra de Dios en Salmo 115, 17 me enseña que los muertos están en un lugar de silencio, donde no se puede alabar a Dios. Número 3, la palabra de Dios en Salmo 146, 4 nos enseña que los pensamientos de un muerto han muerto también. Ay, si te volvés a casar, te voy a ir a jalar los pies en la noche, le dice el esposo a la esposa. Ni cuenta se va a dar lo que está haciendo la esposa. ¿Por qué? Porque sus pensamientos también mueren con él el día que falleció. Y número 4, la palabra de Dios
En Eclesiastés capítulo número 9, versículo 5 nos enseña que los muertos no saben nada, no pagan ni cobran, su memoria es puesta en olvido. Y entonces, ¿quién es ese con el que hablé?, me dirá alguno de ustedes. A mí mi abuela se me apareció en sueños. ¿Era tu abuela? ¿O era Satanás, el gran engañador? Dios es sincero contigo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, los que creyeron abrazando la promesa bienaventurada, los que trataron de vivir un estilo de vida recto, esos muertos resucitarán primero. Satanás te dice, no, no van a morir. ¿A quién quieres creerle? Ese familiar que perdiste hace mucho tiempo, recientemente, no es el que ha hablado contigo. Es Satanás, el gran engañador. Quiero compartir contigo lo que dice el deseo de toda la gente. Para el creyente, o en otras palabras, para el cristiano, la muerte es un asunto trivial. Para el cristiano la muerte es tan solo un sueño, un momento en silencio y tinieblas. La vida está oculta con Cristo en Dios, y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Bendito sea el Señor y sus promesas. ¿Hay alguna salida para ese estado silente, de silente inconsciencia? Sí. Cristo es la garantía. No es el billetío que pagas para la misa que te va a hacer el cura por tu familiar en el novenario. No, esa no es la garantía. La única garantía sigue siendo Cristo, no el Papa de Roma, ni ningún sacerdote, ni ningún ministro del Evangelio, de ninguna denominación religiosa, ni aún de la nuestra. La garantía de resurrección sigue siendo Jesucristo. Juan 11:25 dice que Cristo es resurrección y vida para todo aquel que cree en Él. Quien no cree en Él no podrá resucitar en la primera resurrección, sí en la segunda, que es para destrucción. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y esto va para ti, amigo testigo de Jehová. Cristo no es otro Dios, Cristo es Dios juntamente con su Padre. Y tener al Hijo significa creer en la divinidad de Jesús. Si no crees en eso, el Hijo no puede estar en ti, entonces no hay vida. Está aquí, búscalo, Juan 11:25. Juan 11:26, el que guarda la palabra de Cristo nunca sufrirá muerte. Eso lo repite también Juan 8:51 y 52. Y Primera Tesalonicenses 4:4 nos dice que Dios traerá con Cristo a los que durmieron con Él. Se me viene al pensamiento una de las tantas tonterías que le escuché al Padre Toro, tratando de defender de que María está en el cielo viva. Y él saca de contexto y tergiversa totalmente Juan 11:25, donde Jesús le dice a Marta, pero mira, tu hermano va a vivir. Y vean, Marta contesta y tiene el concepto de la resurrección, pero bien sobre la muerte bien establecido. Sí, le dice a Cristo, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Lean por favor Juan 11. Y entonces Jesús le dice, yo soy, muy conocido, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y dice el Padre Toro, ven, ahí está, María creía en su Hijo y por lo tanto ella vive. Me gustaría que me estuvieras escuchando, Torito, porque quiero hacerte pensar en otra cosita.
Y quisiera que me acompañaran al libro de Juan, el capítulo 8. Así que como Cristo dijo, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sí, pero Jesús no dijo cuándo vivirá. Y Marta sabía dónde. Muy correcto. En el día postrero va a resucitar. Correctamente. Jesús lo que trataba de decirle a Marta era, sí, hija, tienes el concepto de la resurrección bien establecido en el día postrero. Pero ahora, Marta, yo estoy aquí y yo lo voy a resucitar porque yo soy el camino, la verdad y la vida, la resurrección y la vida. No vas a esperar hasta el día postrero, yo te lo voy a resucitar ahora. De eso es lo que estaba hablando Cristo. Pero bueno, Torito tomó esto para defender de que María, pues por eso está viva en los cielos. Muy bien, Torito, quiero hacerte una pregunta. Vamos a Juan 8, 51 y 52. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra, dice el versículo 51, nunca verá muerte. A ver, Torito, ustedes como católicos saben muy bien de que María murió. Y eso lo celebran el 15 de julio o de agosto o de septiembre, no sé. Que María fue llevada a los cielos. ¿Por qué fue llevada a los cielos? Ah, bueno, porque murió. Ah, ok. La palabra de Dios dice que de cierto digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Y por qué murió María? ¿Acaso no guardó la palabra de Dios? 52. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿A qué muerte se estaba refiriendo Jesús? A la segunda muerte. Entonces, Torito, no podemos agarrar el texto bíblico literalmente, sin analizar su contexto. Y ese es tu problema, papá, que sacar las cosas de contexto. Yo no podría afirmar de que entonces María no guardaba la palabra de Dios y que por eso pues está perdida. No, no puedo tomarlo así. El Señor está hablando de la segunda muerte. Al igual que todos los grandes hombres y mujeres de la Biblia, la Virgen María está esperando el gran día de la resurrección. Hay unas personas que sí ya cruzaron el umbral del reino de los cielos, de la vida eterna. Enoc fue el primero. El segundo fue Elías. El tercero es Moisés, que fue resucitado por Dios, según Judas 9. Y los otros son las primicias que resucitaron con Cristo. Los demás estamos esperando resurrección en el día postrero, y esto incluye a la Virgen María, Torito. Así que no hay que ser mentiroso, no hay que ser mentiroso. Podemos ahondar más en el tema, por esto me gustaría sentarme algún día contigo, sinceramente, con toda sinceridad. Y finalmente llegamos a la parte del día jueves, donde se nos plantea el asunto de descansar con los antepasados. La muerte no solo es el final de la existencia, no solo es el final de la vida. La muerte también nos reúne con nuestros antepasados y nos permite descansar de nuestras obras. Quiero finalizar pueden leer Génesis 25:8, 2 Samuel 7:12, 1 de Reyes 2:10 y 22:40 y Deuteronomio 32:50. Hay mucho más, esto no es todo, hay mucho más. Pero quiero terminar con esta impresionante cita que se encuentra en el Conflicto de los Siglos, la página 537 y 538. La Biblia enseña a las claras que los muertos no van inmediatamente al cielo. A las claras.
se les representan como si estuvieran durmiendo hasta el día de la resurrección. No, les dijo Jesús a los discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme. ¡Qué bonito! Y ella cita 1 Tesalonicenses 4:14 y Job 14 del 10 al 12. El día mismo en que se corta el cordón de plata y se quiebra el tazón de oro, Eclesiastés 12:6, perecen los pensamientos de los hombres. Los que bajan a la tumba permanecen en silencio. Nada saben de lo que se hace debajo del sol. Y cita Job 14:21. Descanso bendito para los exhaustos justos. Largo o corto, el tiempo no les parecerá más que un momento. Duermen hasta que la trompeta de Dios los despierte para entrar en una gloriosa inmortalidad. Porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles, porque es necesario que este cuerpo corruptible se revista de incorrupción y que este cuerpo mortal se revista de inmortalidad. ¿Hasta cuándo? Cuando suene la trompeta, cuando Cristo aparezca por segunda vez, entonces tendremos inmortalidad. Toda esta alma tendrá inmortalidad, ahorita no. Y cuando este cuerpo corruptible se haya revestido de incorrupción y este cuerpo mortal se haya revestido de inmortalidad, entonces, y solo entonces, será verificado el dicho que está escrito: tragada ha sido la muerte victoriosamente. 1 Corintios 15, 52, 54. Bendito el nombre del Señor. Amigo, amiga que me escuchas, prepárate. No solo porque Cristo viene por segunda vez, sino porque la muerte puede aparecer en cualquier momento. Y entonces, allí será el lloro y el crujir de dientes si no has querido tener nada con el Señor. Pero si tu interés está en las cosas eternas, entonces, si mueres, tendrás el privilegio de ser resucitado al final del sonido de la trompeta. Qué preciosa verdad. Para muchos una fábula, pero en eso consiste la fe. ¿Cómo será? No lo sé. No lo sé. Pero muy pronto Cristo vendrá y los muertos que murieron creyendo en Él resucitarán para vida eterna. Esa es nuestra consolación. Nadie bueno está allá arriba, ni nadie malo se está quemando en el infierno. Y nadie se va a quemar eternamente. Arderá mientras la materia sea consumida completamente. Yo creo en un Dios amoroso. Un Dios amoroso que tiene que destruir el pecado por amor de sus hijos. Porque el pecado mató a muchos de sus hijos, la maldad de los hombres persiguió a muchos de sus hijos y entonces Dios tiene que vengarlos. Pero no lo hace con gozo, lo hace con tristeza, porque tuvieron tantas oportunidades y no las quisieron aprovechar. Hoy, querido amigo, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Ojalá que tu decisión sea para vida eterna. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima.